la libreta que escribía sola. Todo comenzó un viernes por la tarde, cuando Marcos, un estudiante de secundaria común y corriente, encontró una libreta abandonada en el pupitre más alejado del salón. Era distinta a cualquier cuaderno moderno, cubierta de cuero negro, esquinas gastadas y un olor a humedad que lo hacía parecer demasiado viejo. No había nombre ni rastros de su dueño, ni siquiera una etiqueta. Marcos, intrigado y con un ligero cosquilleo de curiosidad, se la llevó a casa, pensando que quizá alguien la había olvidado. Esa noche, mientras ordenaba sus cosas, decidió abrirla y leer. Lo que encontró lo dejó frío. En la primera página estaba escrito, con letra fina, detallada y antigua, todo lo que había hecho aquel día, desde el momento exacto en que despertó hasta la hora en que había tomado asiento en el aula y mirado por la ventana. Cada detalle coincidía, incluso gestos mínimos, que nadie más había notado. Al principio pensó que era una coincidencia extraña o una broma elaborada, pero en su interior sabía que aquello no tenía explicación lógica. Al día siguiente, la intriga lo llevó a abrir de nuevo la libreta. Esta vez no estaba vacía, sino que sus páginas ya estaban llenas, con lo que le ocurriría durante el resto de la jornada. Con incredulidad, comenzó a comparar lo escrito con los sucesos reales. El vaso que un compañero dejaría caer en la cafetería, la reprimenda del profesor durante la clase de matemáticas, incluso las palabras exactas de una conversación con su mejor amigo. Cada acontecimiento se cumplía, como si su vida estuviera siguiendo un guión escrito de antemano. Marcos trató de rebelarse. Cambió de ruta al regresar a casa. Improvisó decisiones, pero de un modo u otro, siempre acababa viviendo lo mismo que estaba descrito. No importaba lo que hiciera, la libreta parecía controlar su destino. Los días pasaron, y con ellos, la angustia creció. La libreta nunca fallaba. Lo que estaba escrito se volvía realidad. Marcos intentó ignorarla, esconderla en un cajón, pero cada mañana aparecía sobre su escritorio, abierta en la página del día, como esperando que la leyera. A veces, incluso sin abrirla, sentía que las páginas se movían solas, como si alguien invisible estuviera escribiendo en ese mismo instante. Y entonces, una madrugada, sucedió lo peor. Al despertar de un sueño agitado, encontró un nuevo mensaje en la libreta. La frase estaba escrita en tinta más oscura, como grabada con furia: en 7 días morirás. En su sangre se congeló. Intentó arrancar la página, pero al hacerlo descubrió que debajo aparecía la misma advertencia, repetida una y otra vez, en todas las hojas siguientes. Desde ese momento, Marcos se convirtió en prisionero del miedo. Las noches eran las peores. El silencio de su cuarto se rompía con el inconfundible sonido de una pluma rasgando papel, aunque nadie más estuviera allí. A veces despertaba sobresaltado y veía la libreta abierta, con letras recién escritas describiendo su pesadilla con precisión. Sus amigos comenzaron a notarlo pálido, distraído, como si llevara encima un peso insoportable. Cuando intentó contarles lo de la libreta, ninguno le creyó. Algunos se rieron, otros lo miraron con preocupación, convencidos de que estaba imaginando cosas. Pero Marcos sabía la verdad. Cada día estaba más cerca del final anunciado, y no había manera de cambiarlo. El 6.º día fue el más terrible. La libreta ya no se limitaba a describir su rutina. Ahora escribía pensamientos que ni siquiera había tenido aún, como si se adelantara a su mente. También comenzó a incluir detalles sobre su muerte, la hora exacta, la desesperación en sus ojos, el frío que lo envolvería. Cada línea parecía disfrutar con su sufrimiento, como si una conciencia oscura lo estuviera observando. Marcos trató de quemar la libreta, de destruirla, pero cuando las cenizas parecían consumirla, apareció intacta sobre su cama, esperando. Finalmente, llegó la medianoche del 7.º día. Marcos se encerró en su habitación, decidido a no abrir la puerta, convencido de que si resistía lo suficiente, podría escapar de lo escrito. Pero al mirar la libreta, vio que la última página lo describía en ese mismo instante, en su respiración agitada, el sudor en su frente, su esperanza inútil. Y luego apareció, lentamente, una frase nueva, escrita ante sus ojos: gracias por leer hasta aquí. Ahora eres parte de la historia. En la pluma invisible seguía moviéndose, aunque nadie la sujetaba. Marcos gritó, intentó cerrar el cuaderno, pero las letras seguían formándose solas. Y entonces, el silencio. A la mañana siguiente, sus padres encontraron su habitación vacía. La ventana estaba entreabierta, y sobre el escritorio, la libreta cerrada. Cuando intentaron abrirla, la primera página estaba en blanco, hasta que lentamente apareció un nombre escrito: él, de quien sostenía el cuaderno en ese momento. Desde entonces, se dice que la libreta
viaja sola, apareciendo en escritorios de estudiantes, bibliotecas o mochilas olvidadas. Nunca permanece mucho tiempo en un mismo lugar. Quien la abre queda atrapado en sus páginas, porque la libreta no predice escribe tu destino, y en sus últimas líneas siempre escribe tu final.